Primero fuimos combatientes de la clandestinidad, que fue donde empezó todo esto. Primero, antes de la clandestinidad, cuando empezó todo esto, era la lucha cívica. Fuimos dirigentes de la lucha cívica en los pueblos, en huelga, tírate piedra, pinta letrero, eso mismo. Después vino la clandestinidad y después vino el ejército rebelde, que nos alzamos. Creo que tenemos un pensamiento, porque tuvimos la oportunidad de ser combatientes en Girón, de ser heridos en Girón, y de que vimos aquel día una demostración de firmeza revolucionaria de los jóvenes. Cuando nos dirigíamos a Girón, de la provincia de Las Villas, de Sagua, en este caso de Santa Clara, para Playa Girón, veíamos en la carretera a jóvenes personas que aplaudían a las tropas nuestras y nos aplaudían. Y querían, pedían, dennos armas para ir para Girón. Eso a nosotros no se nos olvida. Eso nos dio el pensamiento que cuando llegamos allá a Girón había que avanzar porque el pueblo que estaba detrás tenía la confianza de que su ejército iba hacia adelante. ¿Pero por qué venía esa confianza? Porque el primero que estaba ahí en el frente de combate era Fidel Castro. Y todos los otros compañeros, comandantes, capitanes, soldados, hombres, mujeres de la Ciénega, y el resto de los dirigentes de la revolución estaban cada uno en su puesto. El compañero Raúl Moriente, el Chen Pilar del Río, el comandante Almeida, Manta Almeida en Las Villas, y así cada un dirigente de la revolución cubana estaba en uno de sus frentes. Por eso a veces la gente dice, mire, ¿cómo la revolución ha vivido tanto? Y cómo aquí no pasó lo que pasó no sé en qué lugar. No hay que hacer comparaciones. Cada cual tiene su forma, y esta es la forma que nos ha enseñado Fidel. Víctor Emilio Greque Cruz. Yo nací en el año 1937 en una ciudad de la provincia de Las Villas, Villa Clara, que se llama Sagua la Grande. Esta ciudad, por supuesto, ha ido creciendo en el transcurso de los años, pero en aquel momento era una pequeña ciudad con la característica de que en Sagua estaba rodeada de centrales azucareros, de fábricas de azúcar, como se dice en algunos lugares. Tenía más de 8 fábricas de azúcar, tenía una electroquímica, tenía una fundición que era la fundición más grande de América Latina en aquel momento, estaba unos 30 y pico, incluyendo hasta los años 50. Tenía un puerto que lo tiene, que es Isabela de Sagua, y un grupo de poblados, Carata, Rancho Veló, Quemado de Huina, etc., que están en el mar prácticamente. Así que era una zona muy rica, la zona de Sagua la Grande. Se da el caso en aquellos momentos que inclusive algunos compañeros que estudiaban en el instituto, en un lugar de Santi Espíritu, que no era provincia en aquel momento, era una región, igual que Sagua, iban a Sagua a estudiar porque en Sagua había instituto. Es decir, que tenían un progreso Sagua en aquel momento, que lo tiene ahora, más que aquel, pero estoy hablando de la cosa histórica, para ubicarte históricamente en el contexto donde yo nací. Pero también había una gran cantidad de población pobre, la mayoría éramos pobres, porque estos centrales y estas grandes industrias que había en Sagua, lo tenían un grupo de gente rica, que eran malfanos, se llamaba otros eran americanos, otros eran medios cubanos. Se caracterizaba también Sagua porque vivieron muchos extranjeros en la zona, en la etapa aquella de los años 40 y 30 y tal. Vinieron mucha gente que venía de lugares que vivían en Sagua. Había una gran cantidad de, como nosotros decíamos, todo el que había nacido en España decíamos gallego, esa era la verdad histórica. No sabíamos confundir, no sabíamos separar. Igual que todo el que era negro, que no era color, le decíamos congolés. Era un problema de incultura. Y entonces, bueno, vivían allí muchos compañeros, muchas personas que habían estado en España, y que en toda la etapa esta de la gran lucha que tuvo ese gran pueblo, hay que reconocerlo, salieron y muchos pararon en Sagua, vinieron a Cuba por X cosas, y muchos pararon en Sagua, que era una de las poblaciones de más progreso en aquel momento. Teníamos una gran colonia china en Sagua, que
muchos ya los abuelos lo saben, pero mucha gente se ha olvidado, una gran colonia china en Sagua, y eso le daba una vida diferente a la... Yo nazco en un barrio que se llama Pueblo Nuevo, existe, una calle se llama Gramonte, en homenaje a Gramonte, luchador por la independencia de Cuba, de Camagüey, Gramonte número 30. Mi casa era una casa de guano, eso ustedes dicen guano igual que nosotros, de piso de tierra. Mi papá trabajaba en el mercado, era comerciante, vendía pescado. Me acuerdo cuando iba a comer a Isabela, que ya está a 10 kilómetros de el pescado, y a los días lo vendía. Nosotros llamamos tarima, un puesto de vender pescado, camarones, todas estas cosas. Allí en Sagua, lo que hacía mi papá. Era carpintero, pero parece que no había mucha obra de carpintería en aquel momento. Y era músico, tenía bastante oficio, pero el que desarrollaba realmente era este oficio de la venta de comerciantes. Mi familia, en este caso mi papá, que era el centro de la familia, mi abuelo, era antimachadista, para buscarte la etapa que yo nazco. Yo nazco ya después del derrocamiento de Machado. Lo que sé de Machado, lo que he leído, escrito, mi papá era antimachadista, antibatistiano, que vio la etapa de Batista, pero no era marxista-leninista. Era un negro trabajador que estaba contra la explotación, estaba claro en el sentido de que se estaban explotando. Fue de aquella gente que en un momento determinado participó en el Partido Liberal. Cuando en Cuba habían, creo que 2 partidos, 3, el conservador y el liberal, él era del Partido Liberal. En aquel momento yo aún no había nacido. Estuvo medio implicado en la negritud, una cosa de la negritud. Ese era el símbolo de mi familia, de mi padre. Bueno, el asalto al cuartel Moncada, cuando se produce el asalto al cuartel Moncada, yo estaba, creo que era un domingo, me sorprenden en el parque una noche y me van a buscar preso, me cogen preso, porque cuando el asalto al cuartel Moncada, aunque yo era un muchacho, así, por la edad, en el momento que había nacido, era menor de edad, ya tenía una trayectoria yo en aquel momento decía revolucionaria, pero cuando tú haces un análisis retrospectivo, no tenía los conceptos revolucionarios, por supuesto, que tengo ahora. Era una gente que estaba contra el maltrato, contra el abuso, contra la discriminación tanto del negro como el blanco que la mujer. Yo empiezo mi vida como luchador de este punto, precisamente el 10 de marzo del año 1952, cuando Batista da el golpe de Estado. Yo estaba estudiando en la escuela superior, que ahora es el equivalente a una secundaria, de Sagua la Grande, frente al parque, existe, ahora hay una biblioteca allí, un museo de historia está allí. Y cuando se da el golpe de Estado, dice un golpe de Estado. En mi casa siempre se había hablado, eso sí, de que Batista era malo, que había hecho esto, Machado, Batista. En aquel momento ya mi papá no era ortodoxo, que era el partido de más fuerza de Eduardo Chivay, y al cual pertenecía el compañero Fidel Castro, el joven Fidel Castro, Raúl y otros compañeros. Pero mi papá era el Partido Auténtico. El Partido Auténtico era el otro partido, el de Pío Socarrá, que había sido presidente hasta aquel momento, hasta ese 10 de marzo, él era auténtico, pertenecía con auténtico. Pero bueno, se produce el golpe de Estado, ya yo tengo las nociones de que Batista es malo, Batista ha hecho esto, ha hecho lo otro. Tenía un tío que sí era comunista, Evaristo, un tío mío, pero que no vivía en mi casa. Él iba todos los años para la provincia de Camagüey, donde iba la gente que no tenía trabajo, para cortar caña. Y después yo me entero que era también para hacer su propaganda por el Partido Socialista. Se movía mucho. Y tuve la oportunidad que en aquella época iba a mi casa, en algún momento iba Jesús Menéndez, que fue un dirigente obrero de Encrucijada, ahí de la región de Sagua, que fue asesinado por Batista. Iban a la casa, pero mi casa no eran socialistas. Al contrario, ya no eran socialistas. Eran de Carlos Primo, auténticos.
Eso es cuando se produce el día de marzo, que casualmente ese día de marzo yo cumplo 14 o 15 años, el día que se produce. Y nos lanzamos a la calle a protestar contra Batista, golpe de Estado, no sé qué Batista, y siguiendo un poco lo que oíamos de la Universidad de La Habana, que los estudiantes están pidiendo y la gente que está con PRIO están pidiendo armas para eso. Nosotros salimos a la calle un grupo de estudiantes y obreros, porque eso tiene una característica, muchos obreros azucareros, que es una característica fundamental de Sagua, y salen a la calle en aquel momento y bueno, se produce, nos cogen presos los muchachos, nos llevan para el cuartel, no teníamos más, no sé, nada más que eso, y ahí ya prácticamente quedamos fichados por las autoridades, como la gente revoltosa, de todas las cosas, y nos ponían más cosas de las que realmente éramos, ¿no? Eso me trae a mí como consecuencia que casi todos los días de marzo de los años posteriores yo nunca lo pasaba en libertad, lo pasábamos presos porque el gobierno de Batista tomaba la medida que el día 6 o 7 o el día 8 cogía todo lo que ellos pensaban que iban a hacer algo, lo cogían preso o te comían preso para que el día de marzo tú no estuvieses en la calle haciendo huelga, etcétera, o tú previendo que te iban a coger preso te ibas. Es decir, que los días de marzo yo nunca celebraba el cumpleaños, pero si yo le digo a la gente, tengo más o menos años ahora, porque, oye, todos esos años que no celebré, tengo que celebrarlo ahora, ¿no? Era parte de la represión, de las medidas represivas que tomaba el gobierno, previendo las huelgas, las cosas que pasaban siempre en esa fecha. Entonces se produce el 26 de julio. Ahora, ¿qué hay con nosotros, un grupo de Sagua que es importante en el 26 de julio? Está el asalto del cuartel. Había una organización en Sagua de los estudiantes, en el instituto teníamos nuestra organización, y había una organización obrera que se llamaba la Federación Regional Obrera número 3 de Sagua La Grande, que era el equivalente a la CTC en aquel momento. Esta organización obrera, que sobre todo luchaba por la reivindicación de los trabajadores azucareros, estaba dirigida por una persona que se llamaba, creo que falleció, Conrado Rodríguez Sánchez, que era de un pueblo cercano, que decían Sitiecito. A este le decían el guajiro, que siempre andaba con una guayabera, nunca se ponía corbata, y los puños remangados, y tenía fama de guapo, de agitador, defensor de los trabajadores, de la gente humilde, etcétera, etcétera. Esa es la verdad histórica, ¿no? de aquel momento. Y mucha gente seguía a este señor. Y los estudiantes éramos, podemos decir como estos revoltosos, queríamos luchar, y se crea dentro de esta Federación Obrera, se crea un grupo de jóvenes, una organización que se llamaba el Movimiento Juvenil de la Federación Obrera, es decir, que eran los jóvenes que eran hijos de trabajadores azucareros, o que algunos estaban luchando, eran lo que le llamamos los caballos. Los caballos eran la gente que tú tenías un puesto fijo, y entonces yo iba y trabajaba por ti un día, entonces tú me dabas 2 pesetas, pues yo trabajaba por ti. Eso era sobre todo en la zona de Isabela de Sagua, que era la zona marítima, azucarera, que cargaban los sacos ahí. Es decir, que eso le daba una fortaleza de lucha a aquella región, que tenía que siempre estar luchando en la región. Y había un grupo de jóvenes, y dentro de estos jóvenes yo estaba. Y me dan la responsabilidad como secretario estudiantil de ese movimiento juvenil, Y además yo era el secretario de los estudiantes de lo que podemos llamar ahora la escuela secundaria, ¿qué hacíamos? Pues hacíamos huelga, declarábamos la ciudad muerta en algunos momentos, es decir, que se paralizaba la ciudad, salíamos a la calle, tirábamos piedras, nos subíamos al Jazz Club, tomábamos el Jazz Club, tomábamos la iglesia, la parroquia de Sagua la tomábamos varias veces, declarábamos la ciudad muerta, es decir, que no se podía salir nadie, era el apoyo. El 1 de mayo, nosotros suponemos, el día 30 de abril, yo salía con varios compañeros, sobre todo un compañero que se llamaba Raúl Santos, que hace poco tiempo falleció, Sagüero, a anunciar el acto que se daba el 1 de mayo. ¿Qué acto damos los 1 de mayo? El 1 de mayo damos un acto de protesta, pidiendo demandas, reivindicaciones para los obreros azucareros. Y uno de los que hablaba en ese acto era yo. Yo primero salía en un camión, una máquina, un micrófono, y salíamos por toda la calle, convocamos al día 1 de mayo por tal cosa que vea. Al poco rato salía la policía, nos caía atrás y volvíamos. Ahí aprendí yo
a expresarme públicamente y hablar muy rápido. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a arengar a la gente, en el momento de eso tienes que hacerlo rápido, porque la policía no te deja hablar. Si tú empiezas a reivindicar y hablar y a dar discursos, no dices nada. Y hay que momento para tú tirar a los estudiantes y tirarte frente a la calle junto con los estudiantes, no decir, vayan ustedes, me quedo, ¿verdad? Junto con los estudiantes a la calle, tú tenías que decir lo que tú querías decir en el menor tiempo posible y lo más rápidamente posible, y que llegara a la gente. Eso lo fue aprendiendo uno en la marcha. Entonces, era una cosa de lucha. Y la represión cada vez era peor. Usamos los asesinatos, los crímenes, se produce el 26 de julio. En el 26 de julio participan creo que 2 compañeros de Sagua, 2 compañeros sagüeros que mueren en el ataque al cuartel Moncada. Nosotros, yo personalmente no lo sabía. Sí, después nos enteraron, fulano, está, menganito, que han muerto en el ataque al Moncada, pero no lo sabía. Hacíamos algo importante, que es todos los 8 de, que por ahí están en la foto, no sé si en ese libro, en otro libro, los 8 de octubre, 8 de mayo, el día de la muerte de Antonio Guitera. Antonio Guitera, para mí, personalmente, antes de conocer a Fidel Castro, como político, como líder revolucionario, la gente que yo idolatraba, que me llamaba a combatir era Antonio Guitera, que yo no lo conocí porque ya cuando yo nazco ya lo habían asesinado, pero había una trayectoria de lucha de Guitera que me gustaba. Y tú verás que hay fotos en que yo soy un muchacho de 14 o 13 años, participo en los actos en apoyo a la conmemoración de la muerte de Guitera, que casualmente lo hacemos en un lugar donde están los restos de los mártires de la guerra de independencia de la región de Sagua y de Sagua Grande, lo que le llamamos el mausoleo de Sagua. Ahí vamos siempre. Así que yo me ligo más de ese punto de vista combativo a Guitera y no a otra gente, porque en aquel momento había muchos movimientos, en la etapa aquella de la lucha contra Batista había muchas organizaciones, mucha gente que decían, pero que realmente nunca hacían nada. La mayoría no tenían coordinación. Estaban los auténticos, un tipo se llamaba Aureliano Sánchez Arango, estaba Tony, coño, ¿cómo se llamaba? No me recuerdo ahora, te digo ahorita, Tony Barona, que era dirigente del Partido Auténtico, había sido derrotado, que siempre decía, voy a una invasión, tengo armas, y entonces ellos mismos tenían armas escondidas, entonces ellos mismos se denunciaban para que le cogieran las armas, lo cogieran preso y lo soltaban. Entonces aquellos eran unos descarados, nosotros no confiamos en aquella gente. Y entonces confiamos en Fidel. ¿Cómo confiamos en Fidel? Porque Fidel saltó en Moncada. Y ahí es donde yo si me llame, digo, oye, el mejor líder que hay, la gente que sí se va a batir, como decíamos nosotros, estoy hablando como hablábamos en aquel momento, ¿no? El que sí se va a fajar de verdad es Fidel. Fidel no va a embarcar a nadie, lo había demostrado Fidel Castro. Y entonces toda la gente más o menos que teníamos algún espíritu de rebeldía, que yo no sabía nada de socialismo, ni para dónde iba la revolución, yo sabía que había que tomar a Batista para el cara y evitar eso. De ahí para adelante no caminaba. Entonces, era Fidel. Suponer, nosotros fuimos en Sagua, nos unimos a un grupo de compañeros en el movimiento, después de la asalto de Moncada, por supuesto, se crea el movimiento 26 de julio, pero sigue existiendo este movimiento obrero en Sagua, y pertenecíamos también a este movimiento obrero en Sagua. Y cualquier gente que iba a hacer algo contra Batista, entonces vamos a poner 2 carteles, decía, busquen a fulano y a mengano, parece que sabían que éramos los locos, busquen a esos locos que estos ponen los carteles. ¿Te das cuenta? Y fuimos cogiendo más conciencia revolucionaria, ¿no? Y cuando hacíamos una huelga, yo salía con los estudiantes, iba para la Escuela Superior de Hembras y hablaba con las muchachitas y se movían las muchachitas para la calle también. Y formábamos la huelga azucarera, pero que después la huelga azucarera se convirtió en la huelga de los bancarios, por las reivindicaciones de los bancarios, en la huelga de la gente de educación, porque no tenían trabajo los maestros y las escuelas estaban cerradas, pero además se robaban el dinero del desayuno que le daban. Poquito dinero que le daba el gobierno de Batista de todo lo que se robaba para el desayuno de los muchachos, se los robaban. Entonces nosotros hacíamos huelga por eso, nos lanzábamos a la huelga. Pero que mientras yo estoy haciendo esto, yo sigo estudiando y empiezo a trabajar en una carpintería. Yo fui carpintero ebanista, no digo que soy, porque ya posiblemente no me acuerdo. Aunque después de triunfar la revolución, cada rato cojo una vez, si tengo chance, barnizo algo. Pero ya no soy, pero fui carpintero ebanista, porque era pobre, tenía que buscarme un sustento.
pasa? Que cuando se produce el desembarco del Granma, el Sagua, en la cosa aquella de la lucha, se incorpora la gente a la lucha. Empieza ya la etapa clandestina, realmente, que empieza la etapa de la lucha clandestina. Ya se está más fuerte la organización del Movimiento 26 de Julio, hay una estructura, hay un movimiento de acción al cual ya pertenecemos como jefe de una célula de acción y sabotaje de Sagua La Grande, donde ya las luchas no es solamente la lucha cívica en la ciudad, las huelgas, etcétera, etcétera, sino están otro tipo de lucha, como hicimos algo que de experiencia. La gente batista, por supuesto, no querían que pusiéramos la bandera del 26 en ningún lugar, pues poníamos la bandera del 26 de julio y un día se nos ocurre agarrar, no sé si ustedes saben lo que es una aura tiñosa, ¿saben lo que es? Una carroña. Agarramos una carroña en un barrio que se llama Villalegre, que existe el barrio y hay compañeros vivos, vamos a hacer algo. Pusimos varias trampas y en una de esas trampas cae un hombre, echamos comida, la tipa cae ahí, la agarramos con una... Además, es desagradable, porque ese es un animal que cuando tú la agarras, ella expulsa todo lo que tiene. La agarramos y le enganchamos una bandera del 26 de julio y la soltamos. Varias auras. Y yo quisiera que tú hubiese visto al ejército, a la policía de Batista en la calle Sagua corriendo a tirarle porque la tipa vuela y se encarama. Aquello fue un apoyo, una protesta. Tú dices, no puedes protestar. Si tú cogías, bueno, cuando llegó la etapa que hacíamos sabotaje a las grandes empresas americanas, a los grandes cañaverales, bueno, tú tenías que utilizar el fósforo porque no teníamos la técnica de que tienen los terroristas, sino que teníamos que exponer nuestras vidas, la gente ponía su vida para hacer un sabotaje. Entonces la gente se le ocurría cada cosa, y esta fue una de ellas, pues bueno, no querían ver la bandera del 26 de julio, ponimos 5 o 6 auras, no me recuerdo exactamente la cantidad, le pusimos bandera el 26 de julio en las patas enganchadas y la soltamos. Y la luz se pasaba acá al lado y los policías buscándola para cazarla. E hicimos la organización del movimiento del 16 de julio, dirigida por Ernesto Moro, un compañero que murió hace un poco de tiempo, y por un compañero nuestro, que el capitán Samuel le decíamos, que está vivo todavía, que debe tener 90 y tal años, me parece, hace poco tiempo lo vimos, que fueron los que dirigieron la huelga del 9 de abril. Porque todo esto trajo como consecuencia que se produjo el día 9 de abril del año 58, la gran huelga del 9 de abril, que fue en casi todo el país, en La Habana fuerte, y que el centro de esta huelga, más de 10 muertos fue Sagua La Grande, allá en la provincia de La Villa. Esta huelga del 9 de abril, que el día anterior a esta huelga, el día 8 de abril, en Quemado de Guine, que es una ciudad que está a 32 kilómetros de Sagua, había un pequeño grupo alzado, dirigido por el compañero que está vivo, Víctor Bordón Machado, comandante Bordón, que atacó el cuartel de Quemado de Guine el 8, no logró tomarlo, pero fue un gran golpe, y el día 9 se produce la huelga, donde Sagua está por más de 24 horas en manos de los abuelos, del pueblo de Sagua, desarmado prácticamente, con escopeta vieja, fusiles viejos, machetes, cuchillos, que toman a Sagua, que ya yo no estoy, pues yo estoy ya en la clandestinidad fuera de Sagua. No, porque ante el triunfo el 1 de enero, en el caso nuestro, nos alzamos, tuvimos combatientes de estos rebeldes. Recuerdo suponer el 13 de octubre de 1958, me dieron 2 tiros, eso no se me olvida, eso, alzado, recuerdo eso. Estábamos en las villas, porque aquí en Cuba tuvimos varios frentes de combate. Frente principal, la Sierra Maestra, dirigida por el comandante Fidel Castro, del movimiento 26. Frente también, además de la Sierra, el segundo frente oriental, dirigido por el compañero general, el comandante general Raúl Castro. Un otro frente más, dirigido por el comandante Juan Almeida Bosque, en la zona de Oriente. Y así muchos frentes de guerra del movimiento 26 de julio, y se crea un frente en la provincia de Las Villas, que eran aquellos, las que son las 3 provincias de la Santo Espíritu, el Fuego y eso, que era el Cambray. Se crea un frente de lucha
dirigido donde participan los compañeros del Directorio Revolucionario 13 de marzo, que son procedentes de la Universidad de La Habana, dirigida por José Antonio Echevarría, y que está el compañero Faure, que es uno de los que está vivo, muchos de los compañeros murieron. Se crea ese frente de lucha, que está también Bordón del 26 de julio en Las Villas, ¿ya? Y otros compañeros más. Y está el frente de Yaguajay, que también era la provincia de Las Villas, dirigido en los primeros momentos por el compañero fallecido Félix Torres del Partido Socialista Popular, hasta que llega en el mes de octubre el comandante Camilo Cienfuegos a Yaguajay y el comandante Ernesto Che Guevara al Escambray. Es decir, que para entender la revolución cubana hay que entenderla de abajo, ¿no? Donde nace, donde hay muchos frentes, donde hay muchas organizaciones, donde cada cual todo el mundo está luchando, pero que todo el mundo realmente tiene un respeto por Fidel Castro. Esa es la verdad histórica. No fue el aglutinador. Yo te puedo decir con toda responsabilidad que el que aglutinó a los revolucionarios fue Fidel Castro, porque éramos jóvenes de 15, 16, 18 años. Yo tenía mi criterio en algunas cosas, tú tenías el tuyo, todo el mundo, pero porque sí todo el mundo sabía que había que tumbar a Batista, ahí estábamos claros. Hay organizaciones o grupos en aquel momento que pensaban que a Batista había que tumbarlo con elecciones, todas aquellas cosas. Y habíamos un grupo de que habíamos nacido de que pensaban que a Batista había que tumbarlo a tiro. Había una discrepancia, algunos pensaban que primero había que empezar en la sierra, en las montañas, prepararse y después tomar las ciudades. Y había otros que pensaban que había que tomar la ciudad y después entregarle a la Asamblea al pueblo y bajar de la sierra. Eran dos criterios. Mi criterio personal, el criterio que tuvo la verdad absoluta, definitiva, fue la de lo que decía Fidel, lo que decía el comandante Fidel Castro, porque pues se preparó la gente. Cuando combatían en la sierra, tanto en Oriente como en el Escambray, como en Pinar del Río, en la Sierra de los Órganos, la gente bajó preparado militarmente, sabían tirar, sabían hacer emboscadas, ya tú sabías quién servía para qué cosas. Es decir, mientras que en las ciudades, los compañeros, tanto del 26, porque el 26 existía en las ciudades también, esa es la cosa nuestra, eran asesinados, se fajaban los tiros, pero cuando tú te cierras en una casa aquí, bueno, te fajas, matas a 10 policías de Batista, pero después vienen 10 más, y 10 más hasta que te matan. Y aquí no tenemos en las ciudades hechos históricos que según ustedes han visto, han entrevistado con una persona de valentía, de valor. Entonces, que lo demostraron. Porque el triunfo no fue así tan fácil, ¿no? Fueron muchos meses, 2 años y tal, que tuvo Fidel, primero, y los compañeros. El triunfo, en el caso mío, y creo que en el caso de Tomás, nos sorprende. Porque nosotros pensamos, primeramente yo pensaba que yo no iba a ver la guerra, al final de la guerra. Esto lo voy a decir con toda franqueza, ¿no? En el final de la guerra tenía la suerte que la gente me decía, coño, usted le va para arriba los tiros, que a veces pide un tiro, tú lo coges, y si no te desbaratan el arma y estás en una parte. Pero además nosotros no estábamos pensando en eso, nosotros pensábamos que íbamos a tener que llegar a La Habana combatiendo. Vamos combatiendo. Y que la batalla final fuerte se iba a hacer en La Habana, donde Batista tenía todos sus recursos, todas sus cosas. Ese era el pensamiento nuestro, mío personalmente, creo que la mayoría de los compañeros míos, de nosotros, de la organización donde estábamos, y la mayoría de los guerrilleros. Por eso hay una instrucción del comandante en jefe donde manda al Che hacia el Escambray, por las características que tenía el Escambray de Las Villas, manda al comandante Camilo Cienfuegos por la zona norte, pero para seguir para Pinar del Río, llevar la invasión como le llevaba Maceo y Máximo Gómez, porque se pensaba que hasta ahí, y por supuesto contando con las organizaciones internas que había aquí en las ciudades, la organización clandestina, el 26 él tenía su celo de aquí, el directorio tenía su celo de aquí en la ciudad de La Habana. Bueno, triunfa la revolución. Nosotros tomamos el cuartel, en el caso del grupo nuestro, de un comando. Nosotros le decíamos comando a un grupo, había algunos que decían columna, nosotros le decíamos comando a un grupo guerrillero que se llama Ramón Pando Ferrer, que era un dirigente de la provincia de Las Villas, del directorio 13 de marzo. Hay una situación, cuando llega el Che a Las Villas, hay varias organizaciones. Hay algunos problemas políticos, seguro que alguien te lo ha mencionado, lo ha leído en algún lado. Y el Che aglutina a las organizaciones. En el caso del directorio,
que había abierto el frente de las villas, se subordina totalmente al comandante Ernesto Guevara. Es decir, que el compañero del directorio, el compañero Faure, que estaba al frente de este, y otro y Rolando Cubela, que después traicionó a la revolución, se subordinan como organización, como guerrilla armada al comandante Ernesto Guevara. Y se hace un plan de ejecutar varias acciones conjuntas en que un grupo de las tropas de Che con más experiencia atacaba una ciudad y nosotros atacábamos otra, o nosotros íbamos a ese ataque a esa ciudad, conjuntamente las dos organizaciones, 26 y 13 de marzo. Eso estaba pasando también en Yaguajaí, los compañeros del Partido Socialista de Félix Torres con Camilo Cienfuegos. Eso era la realidad histórica. Digo la realidad histórica porque hay que decir la verdad, la historia hay que escribir la verdad. Porque no podemos decir que nosotros en algunos momentos pensamos lo que pensamos ahora. Y que hay cosas que quisieran o hubiésemos querido que fueran distintas, pero no fueron distintas. Y si tú vas a escribir, de decir la verdad, porque tú no puedes hablar ahora que eres mariscal, general o coronel, lo que tú quieras, como cuando tú hablabas con el sargento. Por eso yo hay veces que la gente me quiere hacer entrevistas y no me gusta mucho, porque me gustan los documentos, las cosas reales, porque hay quien te habla ahora como si, no, en aquel momento yo no soldaba, yo no sé la estrategia, no sé. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede con eso? Que hay una subordinación que fue importante, es decir, que se produce una unidad revolucionaria entre estas fuerzas. Y todo el mundo, o casi todo el mundo, porque dentro de eso vino un grupo, nosotros lo han leído, llamado Segundo Frente del Escambray, y alguna de esta gente, que no aceptaban el Che, eso está escrito. Pero otros sí aceptaban indiscutiblemente la jefatura del Che, que más experiencia tenía, del grupo del Che, que eran los compañeros que más experiencia tenían, que habían hecho un gran esfuerzo. Y el 13 de octubre, cuando las tropas de Che están entrando en las provincias de las villas bajo un ciclón y todas aquellas cosas, dos grupos nuestros, uno del directorio en aquel momento, uno en Placeta y otro en Fomento, que son lugares que están en las carreteras, sobre todo Fomento, Placeta en la carretera central, atacan esos dos cuarteles. ¿Con qué idea y con qué objetivo? De distraer las fuerzas que están concentrándose hacia lo que atacaban y poder prestarle alguna ayuda, si se quiere ayuda, al comandante Ernesto Guevara y a sus tropas que llegaban. Y cuando llegan las tropas del Che al campamento nuestro, el campamento de dos arroyos, que era el campamento del directorio, hicimos lo que había que hacer. Ponernos bajo las órdenes del Che y darle todo lo poquito que teníamos, porque no teníamos muchas cosas, no teníamos muchas balas, además habíamos contratado otros cuarteles, no teníamos mucha comida, pero todo se lo pusimos a condición del comandante Ernesto Guevara. ¿Por qué? Porque era la revolución, era Fidel Castro. Que puede ser que dentro de esta gente, esto que pusimos todo, hay gente que después nos sirvieron, que se quedaron en el camino. Hay gente que después cambiaron. Entonces ahí se produce una unidad física entre los compañeros del directorio y los compañeros del 26 de julio. Sí, no, fue fundamental, mi criterio fue fundamental en esta lucha en la guerra de liberación de Cuba, porque entre las cosas que aprendimos era que los pueblos debían ser libres. Y aprendimos que para liberar a los pueblos en aquel momento tenía que ser por las armas. Había dos criterios, como te decía, elecciones y todas esas cosas raras, o las armas. Y nosotros, al estar alzados, combatiendo, aprendimos que para ayudar a los pueblos había que hacerlo luchando. Por supuesto que al triunfar la revolución también todos esos pueblos que estaban explotados, que estaban maltratados, se percatan de que es posible ser libre. Y entonces empiezan la gente de esos pueblos a rebelarse contra la opresión, contra la dictadura de distintos países. Un estímulo a luchar. Y además de eso, ellos dicen, bueno, vamos a luchar para liberarnos. Pero también tenían una ayuda. Tenían la ayuda de Cuba, que Cuba no la tenía. Porque nosotros empezamos nuestra guerra, Fidel y el grupo que comenzó la guerra, quitándole las armas a los soldados. Nosotros tenemos un compañero vivo aquí. Tenemos un compañero que todo el mundo lo conoce, que es general actualmente y era de la República de Cuba, compañero Moracén, que está creo que de grado militar por allá por Angola.
que le dicen quita fusil porque le quitó varios fusiles a los guardias. Pero tenemos un compañero que se llama Pedro Cruz, le decimos Pelongo, de los compañeros del directorio en el Cambrai, que le quitó los fusiles a los guardias. Es decir, que tenemos hechos históricos, ¿no? Y nos armamos con las armas que le quitamos a la gente. Bueno, llegaron las otras armas con el tren blindado y todas estas cosas, era distinto, ya estamos casi, ya era un ejército, todo. Pero lo primero, eso nos implicó a nosotros, que dijimos, hay que liberar a los otros pueblos. Nosotros creo que el amor internacionalista nos nace a nosotros por la liberación de los pueblos, porque hay que ayudar a liberarse de los pueblos que han cambiado las concepciones, ¿no? Si el triunfo de la revolución, por lo que ha hecho Fidel, está escrito y seguirán diciéndose cosas en su momento, se empieza a prestar la ayuda a todos, sobre todo en Argelia, que luchaban contra los franceses. Porque es que no solamente el apoyo en la lucha cuando ya tú coges el fusil o le mandas armas a los movimientos de liberación, sino es cuando tú le mandas medicina al movimiento de liberación, es cuando tú coges a 5, 6 heridos o 10 heridos y los traes a curar a Cuba. O es como en Guinea-Bissau cuando estaba el compañero Amílcar Cabral, que tenía una escuela de niños huérfanos que habían matado los portugueses en los bombardeos a los lugares, al campo, al mato, como decíamos allí en aquel momento, a las aldeas, que lo cogen, tienen una escuela en Conakry, y después lo cogen y lo traen para Cuba a estudiar. Es una posición de movimiento de liberación, y están las palabras de Fidel, que había que ayudar a todos los pueblos. Mientras que nosotros hacíamos eso, que hacía el imperialismo, atacar a Cuba, atacar a la revolución cubana, querer aplastar a los movimientos de liberación. Así que se produce una confrontación de lucha, de ideas entre ellos y nosotros. Yo creo que aquí hemos estado en casi todos los continentes. Todo el que nos ha pedido ayuda, el que nos ha pedido ayuda. Porque lo primero que hay que dejar claro también es que nunca Cuba se impuso a ningún lugar. Nosotros no pedían ayuda. Y entonces estaba la respuesta de Cuba, verdadera, la ayuda que quisiera. Nosotros, como tú sabes, en el año 61 asesinan a Patricio Lumumba. Nosotros, o la mayoría de nosotros, en el caso mío personal, en el caso mío personal, conocemos realmente de África. Cuando asesinan a Patricio Lumumba, el amor hacia África surge en todos los cubanos. Porque esto decimos ahora que somos parte de África, y África es parte de nosotros, en aquel momento no estaban enraizados en la población. Por eso decía al principio de la entrevista que cuando veíamos a un negro extranjero decíamos que era Congo, para nosotros todo era Congo, no todos sabíamos diferenciar. Porque la única información que llegaba aquí para la gente pobre, más pobre, era unas películas famosas que se ponían de Tarzán. El hombre blanco con la mona y no sé qué, y ayudando a eso. Eso es lo que conocía la mayoría de la gente. Porque había libros, es cierto, había algunos libros, pero esos libros estaban al alcance de la gente que más posibilidades tenía. Tú cuando ganabas 50 centavos en una carpintería semanal no tenía para comprar un libro, porque los libros eran muy caros. O cuando decía, bueno, este libro lograba comprarlo, o tenía la posibilidad de la gente, los compañeros que les gustaban como a mí estudiar, autodidacta, estudiaba, buscaba libros, discutía, esas cosas. ¿Qué libro leíamos? Los libros que habían hecho los capitalistas. ¿Qué libro leíamos? Los libros que habían hecho la gente que tenía dinero, donde decía que había que hacer así. O las personas que cogían a la religión, cogían a Dios, para decirles que Dios estaba de acuerdo que fuéramos todos unos grandes personas y otros harapientos, muertos de hambre, y que Dios apoyaba eso. Entonces, tú, aunque fuera católico, o tuviese cualquier religión, decías, coño, este Dios está raro, este Dios no está conmigo, ¿cómo es esto? Hay personas que, los pobres, con menos posibilidades, dicen, sí, es verdad que Dios quiere que yo sea, yo nací así, hay que ser así, pues hacer así, pero la María no. Y la gente empezó a la reverdía de que no, algo pasa, algo raro pasa. Entonces, esto nos hace aprender a ser revolucionarios. En mi caso, cuando triunfa la revolución, yo tengo 20, 21 años, 1 de enero de 59,
yo no soy en aquel momento revolucionario. Yo soy una gente que se acabó la guerra, tuve responsabilidad en la guerra, sufrí lo que sufre todo el mundo en la guerra, falta de comida, agua, toda esta serie de cosas, acciones, ver compañeros morirse, rescatar compañeros muertos en la lucha, etcétera, pero todavía no estaba, y que sabía que iba Batista, Batista sabía que Batista no iba a más, hasta ahí yo estaba, y te puedo decir más, que los americanos tampoco venían, ahí sí estábamos claros casi todo el mundo, porque sabíamos que los americanos eran malos, hasta ahí está claro. Pero de eso a la situación ideológica profunda, no. ¿Quién nos enseñó eso? Fidel Castro. Porque el triunfo de la revolución, esto fue un día muy pésimo, muy violento, de muchos cambios, de que, bueno, Fidel hablaba todos los días, a toda hora, por la mañana, por la madrugada, por la noche, y eso íbamos aprendiendo. Pero además, al mismo tiempo que el triunfo de la revolución, el imperialismo ya es que empieza a atacarnos. Y ya entonces, lo primero que nace en mí es la rebeldía. ¿Por qué este me va a atacar a mí? ¿Y por qué este me quiere quitar la conquista que yo he hecho? Eso es lo primero. Ya después empieza la conciencia a funcionar y empieza la filosofía. Pero lo primero que es, no me puede quitar eso. Ahora, ¿por qué este me va a quitar la casa que es mía? Y si yo dormía en una cama en el piso de tierra, ¿por qué este quiere que yo sea dormir en el piso de tierra? Porque además, estúpidamente empezaron a utilizar contra la revolución a los ferreristas, a los asesinos que habían matado a la gente que conocían. Entonces, esa es la primera reacción de nosotros, mientras de autodefensa. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Seguir combatiéndolo en todas partes. Vamos para cualquier lado del mundo para que todos esos países se liberen, República Dominicana, Argelia, Argentina, para que se liberen. Y ahí hay miles de compañeros dispuestos a ir voluntariamente a cualquier país. No solamente ahora es una cosa que podemos hablar después, pero en aquel momento, el triunfo de la revolución, hay miles de compañeros dispuestos a ir a cualquier país. Porque además nos gustaba poder luchar por la liberación de los países. ¿Cómo no? Nos supone que nosotros llegamos al Congo, nosotros llegamos, ahora se va a cumplir, creo, 44 años, el 24 de este mes. 44 años que llegamos al Congo, los 14 primeros compañeros, acompañando al comandante Ernesto Guerra, que era nuestro jefe, Catato. Eso en mi caso me dio una gran experiencia que yo no la tenía. Porque tenía la experiencia de la clandestinidad, la lucha cívica, la huelga, toda esa experiencia la tenía, la guerrilla, pero no tenía esto del internacionalismo. Si yo analizo y te hablo solamente de cómo nos recibieron, te podría decir que no como yo pensaba. ¿Qué pasa? Que en el transcurso del tiempo, tanto de los años como de los meses, tú vas analizando. Porque era un poco difícil tú llegar a un lugar nuevo que no te esperan, que lo que se ha visto a través del tiempo es a mercenarios que vienen a tu país, que dicen que te van a ayudar y que después lo que vienen es a robarte, quedarte cosas, a violar a las mujeres, etcétera, etcétera. Esa es la imagen que tenían esas personas en aquellos momentos, hasta los 44 años. Pero además, yo me imagino que conforme nosotros no sabíamos nada casi de África, y mucho menos del Congo, que empezamos con Patricio Lumumba y Fidel insistiendo como era Lumumba, el asesinato de Lumumba, y que el mundo entero se revela contra el asesinato de Patricio Lumumba, ellos pensaban, ¿y estos cubanos dónde son? ¿Qué carajo vienen aquí? Te digo que hay algunos compañeros que pensaban que Fidel Castro, primero que era bueno, pero algunos pensaban que Fidel Castro era negro. En un caso concreto, pues me acuerdo que en uno de los campamentos que estábamos, los compañeros nuestros llevan un periódico y le enseñan porque todavía no sabían que el Che era el Che. Ellos están claros que el Che era otro, un blanco más que estaba ahí de traductor nuestro. Llevan y se le enseñan, y se mete Fidel Castro. Entonces ellos no sabían que Fidel Castro era, no podían concebir que un blanco fuera amigo de los negros. Siempre habían estado acostumbrados a que los blancos entraban a darle golpes, a asesinarlos. Esa es una razón política por la cual en los primeros momentos el Che no puede aparecer como la presencia fundamental del grupo de los cubanos en África, que han escrito locuras por ahí, la gente, tipo que han traicionado, han escrito basura. Es una primera razón, porque ellos no iban a entender. Ahí la máxima dirección sí sabía quién era el Che,
Pero además primero piensan en el Che argentino, el Che argentino que peleó en Cuba y que ahora viene para acá. No piensan en el Che integral, el Che revolucionario, el Che que lo daba todo, el Che con principio, con idea, sino piensan en el Che aventurero, que viene con otro grupo de locos aventureros aquí y nos hagan. Esa es la realidad. Ahora como que nosotros en aquel momento no teníamos esa realidad, no pensábamos así, decíamos, coño, esta gente, nosotros vinimos aquí tan lejos y esta gente son apáticos. Sí, el Che en pasaje de la Revolución Congo, que el Che se lo dedica a Baza, un compañero nuestro que muere, que fue uno de los últimos cubanos que murió allá en el combate. El Che se hace un análisis, y el que tuvo la gran oportunidad de conocer al Che sabe cómo era el comandante Guevara. Él no tenía dos, él decía, o es negro o es blanco. No, tú no decías, es un poquito clarito, un poquito mulatico, un poquito blanquito, un poquito negrito, es negro o es blanco. Ese era el Che por ahí. Para él, para todo el mundo, por él tomaba una medida, era capaz de tomarla con él mismo esa medida. Entonces para él, había que ganar, o si no ganaba, perdiste. Él, por supuesto, con una inteligencia superior a todos nosotros, se va percatando de algunas situaciones, y cuando él hace el análisis de su columna, él hace un análisis crítico de la columna, inclusive hace un análisis personal de él, por qué fracasó en esto, en lo otro, en lo otro, con cuyo análisis nosotros no estuvimos de acuerdo. Hace 44 años, y te repito que no estamos de acuerdo. Lo respetamos, pero creo que él, se le fue la mano con él. Creo que no, él no tuvo culpa. Primero, el Che no era el jefe del Movimiento de Liberación del Congo. El Che fue allí subordinado a la dirección del Congo. El Che era el jefe de nosotros, de todos los cubanos, pero no del Movimiento de Liberación del Congo, ni de la política del Congo. Ni el Congo pensaba como piensa ahora. Entonces no hay cosas que él se las critica que no son de él. Eso no son de él. ¿Y qué ha pasado con eso? Que algunos que han traicionado dicen mentiras, entonces inventan cosas y cosas y cosas, porque todo eso se ha ido desprestigiando y se ha ido aclarando. Y que sí hay una cosa cierta que lo planteó el compañero segundo secretario del partido, nuestro actual presidente, general de ejército, Raúl Castro Ruz, en el 20 aniversario de esta columna y de la columna que estuvo en Brazzaville, dirigida por el compañero Riquet y por el compañero general Quindelán. Esto sirvió y se multiplicó, porque la experiencia de nosotros en el Congo, muchos de los compañeros nuestros que participaron con el Che en el Congo participaron después en Guinea-Bissau, en Angola, en Mozambique, en otros lugares, y participaron en Bolivia. Algunos de los compañeros que murieron con el Che en Bolivia fueron compañeros nuestros en la guerrilla del Congo. Es decir, que se multiplicó, por lo tanto no fue fracaso. Lo que dolorosamente el Che no logró verlo. Por eso deja un espacio abierto para si después pasa algo, que alguien rectifique esas cosas. ¿Quién puede rectificar eso? Fidel Castro y Raúl Castro, que son nuestros máximos dirigentes. El partido puede rectificar eso. Pero además todos los cubanos sabemos que no fue lo que quisieron. Y que además eso fue un momento muy doloroso para nosotros, esa despedida de Che, del grupo. Además dejamos 6 compañeros, Fidel, Che lo dijo, aquí dejamos 6 compañeros nuestros que no se nos puede olvidar, y que nunca pudimos traer los cadáveres de esos compañeros, que vivieron en lugares muy remotos. Dejamos 3 compañeros que estaban perdidos de eso, pero los 3 fueron rescatados, uno de 2 años, pero fueron rescatados los 3, todos están en Cuba, el resto no pudimos rescatar los cadáveres de nuestros compañeros. Eso para nosotros fue muy fuerte. El Che nos hizo un llamado a todos los compañeros que nos recordáramos siempre de esos compañeros y que nos recordáramos siempre de África. Por eso hay compañeros que están ligados eternamente, mientras exista en África, es un compromiso con Fidel, Raúl, con nosotros y con el Che. Sí, ese fue el inicio. No, el inicio. Después fuimos en el caso nuestro personalmente, después que regresamos, tuve un poco de tiempo aquí en una unidad después nos fuimos para mandar, nada más estuvimos totalmente de acuerdo para Guinea-Bissau, con Amílcar Cabral, para Conakry, estaba Sékou Touré, porque era importante mantener el gobierno de Sékou Touré, que era amigo de Cuba, que fue el primer presidente africano, el presidente que estuvo en Cuba después del triunfo, por supuesto después del triunfo de la revolución, y que querían, en este caso en aquel momento los franceses, liquidar a Sékou Touré.
porque derrocar el gobierno de Sékou Touré significaba poder aislar y derrocar al movimiento de liberación de Guinea-Bissau, porque la única forma de entrar por ahí era a través de Guinea-Conakry, Guinea de Sékou Touré, o a través de Senegal. En aquel momento las relaciones de Cuba con Senegal no eran buenas. El señor que estaba de presidente de Senegal no se llevaba con nosotros, ni tampoco con el movimiento de liberación de Guinea-Bissau. Entonces, el problema era tumbar a Sékou Touré, que era el apoyo directo del movimiento de liberación de Guinea-Bissau. Y nosotros tuvimos la responsabilidad, por nuestro comandante en jefe y Raúl, el ministro de la Fuerza Armada, de trabajar allí con ellos en el movimiento de liberación de Bissau y a la vez en la organización de las milicias de Guinea-Conakry, que eso históricamente no se habla, pero que fue la que paró el intento de golpe de Estado de Guinea-Conakry, que ya yo no estaba. Ese no es un problema personal, ese es un problema de Cuba. Bueno, el Che realmente tenía un gran concepto de supremo, lo que era un revolucionario y lo que era un internacionalista, ¿no? Y eso lo aprendimos con él. En el caso nuestro yo pensaba, o no pienso, ¿no? Yo decía en aquel momento, me acuerdo que yo un día le mandaba una nota al Che, hablamos sobre eso, lo que yo pensaba, ¿no? El Che era muy comunicativo desde ese punto de vista con los compañeros. Él no se paraba todos los días por la mañana a hacer un discurso, reunir a la gente. El Che no era así, por lo menos en la etapa nuestra, no sé antes, en la etapa que tuvimos el honor de estar con él, no era así. Pero él hablaba con, sobre todo leía, leíste esto, fíjate en esto, leía el Capitán, nos daba unas ideas, etcétera. Y yo aprendí realmente que había compañeros, eso nos pasó en un momento determinado, que hubo un compañero que dijo que yo no quiero seguir, yo quiero ir para Cuba cuando esto se termina, yo no quiero seguir, la gente que no. En aquel momento nosotros decíamos cosas malas de esa persona, ¿no? Pero bueno, yo decía que hay compañeros realmente, personas que están dispuestos a dar la vida en su país, en su pueblo, donde nacieron, pero que no son capaces de dar la vida en otro lugar. Eso es real, eso es raro. Y yo en aquel momento entendí. No lo aplaudía, pero no decía que eran cobardes. Yo no decía que eran cobardes. Coño, este tipo, ¿cómo va a hacer esto? Porque dar la vida fuera de tu país, en cualquier otro lugar, es algo superior a todo. Porque tú estás luchando y defendiendo a alguien que tú prácticamente ni conoces. Eso no. Tú dices, bueno, yo me defiendo ahora mi casa, mi mamá, mi papá, mi hermano, mis amigos que conozco. Por eso decimos que la revolución invencible tienen que matarnos a todos. Porque imagínate tú como nosotros, si hemos ido, yo digo nosotros, ¿no? El pueblo de Cuba, como sentido general, los que han ido y los que no han ido, los que nazcan después. Que venga alguien a querernos quitar a todos. Tienen que matarnos a todos. Porque es que es tu pueblo, como si te quieren quitar a tu pueblo, hay que matarte. Pues a lo mejor te quitan al de al lado y tú dices, coño, es un problema de esta gente, no me metan en eso, que yo lo doy. Cuando tú te eres capaz de dar la vida por eso, es así. Y ese era el Che, y eso era. El Che tenía un sentido sublime de eso, del internacionalismo, de cómo era, y lo demostró en el Congo y lo demostró en Bolivia. Fue a dar la vida allí, porque cuando el Che fue al Congo, no fue a esconderse en el Congo, ni fue al Congo huyendo de Fidel, Raúl, todos esos disparates que hablan esta gente que además lo habla sabiendo que es mentira, pero bueno, tienen que hablar de algo. Esto fue allí para ayudar al pueblo, porque lo merecía en aquel momento, y para prepararse para la lucha. Bueno, fue a Bolivia, igual. Todos sabemos ya que su destino final, su misión final no era Bolivia, era Argentina. Y que dolorosamente no logró llegar a Argentina. Entonces, ese es un pensamiento por encima de todo eso. Por eso nosotros lo que hacemos es que es una imagen que el resto de nuestro país lo tiene, pero pues Che, Fidel, Raúl, están por encima de todo. Así que además fue muy voluntariamente él y todos los compañeros que fueron allí a Congo y a Bolivia, a todos esos lugares. Sí, porque bueno, el Che define eso, porque por esto mismo decían, nosotros ya en un momento en que tú estás dispuesto a dar todo lo que tienes, tanto en alimentos, bueno, nosotros ahí cuando teníamos algo, lo compartíamos con los congoleses. Hubo una etapa
en que comíamos todo lo mismo que comían ellos, que no teníamos una retaguardia. Después se organizó, porque el primer día que tú llegas tú es nómada prácticamente, se organizó. Pero cuando nosotros teníamos algo, ellos lo compartíamos con ellos también. Nosotros no podíamos comer y los congoleses sentados y sin comer. Les servía a ellos igual o primero que a nosotros. Y al último que se les servía era el Che. Recuerdo que cuando salimos hacia Kigoma, de Dar es Salaam a Kigoma, que 900 millas, unos 2 días y tal, eso, una polvareda ideal, por ahí hay una foto esa. Recuerdo que no sé qué pasó, llegó un momento que nada más que nos quedó una flauta, una telera de pan, y la pescamos en 17 pedazos. Che me dijo, vamos a comer esto, en 17 pedazos, y cada uno de nosotros cogió un pedacito. Pues eso no se me olvida. Entonces, eso te hace sentir. Y entonces cuando ya yo salgo de ahí, ya que se termina toda esta situación, que voy a avisado, tengo otra imagen del internacionalismo. Tengo otra imagen de lo que se puede hacer. Y empiezo a conocer un poquito de los africanos. Yo no me doy de conocedor de los africanos. Yo respeto la opinión que tienen los compañeros, pero yo no creo que se conozcan. Conozco un poquito porque conozco todo el mundo y quizás si todo lo que nos unimos, eso nos conocemos. Porque yo a veces le digo a ellos mismos, que los cuales los quiero y respeto, bueno, si ustedes mismos no se conocen, yo voy a decir aquí que yo, ¿qué más sé de África? Si ustedes mismos saben, porque hay cosas que ellos mismos, el imperialismo los ha separado, las etnias los han separado, el idioma los ha separado, a veces hay 5 y los 5 hablan distinto, no sé. Yo, por supuesto, no me estoy refiriendo a los grandes dirigentes. Casi todos hablan francés, inglés, árabe y eso, pero la otra gente no. La evaluación del aporte cubano sería más bonito que lo dijeran ellos. Pero bueno, voy a decirte algo, pero yo creo que cumplimos con nuestro deber. Él lo ha dicho en una ocasión. Nosotros tenemos una deuda eterna con África y con el continente africano. Y empezamos a cumplir esa deuda que tenemos con África, y creo que aportamos en aquel momento, pero creo que en este momento estamos aportando, si se quiere llamar a aportar, en una dirección muy fundamental para el continente, que es en la educación y en la salud. No quiero delegar a un segundo plano a los que estuvieron combatiendo con las armas en las manos y que además dieron la vida, que eso es imborrable, pero en este momento tenemos una batalla muy fuerte en África y en América, como la tenemos en Bolivia, en Venezuela, en todos esos lugares donde la presencia de los cubanos, Timor Oriental, Guinea-Bissau, etc., la presencia de los cubanos en la educación, en la enseñanza, en la cultura en sentido general es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros hemos logrado tener eso, y eso tenemos que compartirlo. No venderlo, nosotros no vendemos, eso lo compartimos. Y no nos tienen que pagar nada por eso, ni nos tienen que agradecer nada eternamente por eso. Eso es nuestro deber. Hay quien está de acuerdo y dice, bueno, se lo agradezco a Cuba, etc. Hay quien dice que no, se lo olvida, pero a nosotros eso no nos preocupa. Sí, vamos a suponer, nosotros en aquella etapa de la lucha guerrillera en África, hablo de ahora de Guinea-Bissau, había un grupo de médicos nuestros trabajando allí. Que además de estar apoyando a nuestras tropas, le daba atención a la población de la zona dominada por la guerrilla. Hay un grupo de médicos nuestros que estaban allí. En el caso de Bissau y en otros lugares estaban los médicos nuestros prestando esa atención. Conforme estuvieron en el Congo, los médicos nuestros que estaban allí, como Kumi, el compañero Fernández Meri y un grupo de médicos que habían allí, y el Che, que era el principal, salían a hacer consultas al área cercana donde estaban la guerrilla a los enfermos. ¿Qué le decían? Doctor Tato. Tato era el número del nombre, Doctor Tato. Era más famoso el Che en aquel momento para la población, como médico, como cubano que atiende a los médicos, como nosotros, el Che guerrillero, el Che inmortal. ¿Te das cuenta? Era así. Pero bueno, seguimos trabajando en eso, y posteriormente, después que se fueron las guerrillas, se terminó la lucha en aquellos lugares como en Guinea y otros lugares más, siguió la presencia de nuestros médicos, como está ahora la presencia de nuestros médicos. Yo tuve la oportunidad también, que me dio la revolución, de no ser médico, pero estuve allí en el caso de Bissau, como jefe militar después del triunfo, como asesor militar después del triunfo,
como representante de una empresa cubana en Guinea-Bissau también, una empresa cubana, y tuve la oportunidad de estar con mi esposa, que es médico también, que es africanista, en fundar, que ella fundó la primera escuela de medicina en África subsahariana, en Guinea-Bissau, que se llamaba, porque hay otra escuela nueva ahora, Comandante Raúl Díaz Argüelles, aquella escuela de medicina. Así que nos hemos ligados a todo este proceso, no solamente la parte militar, sino la parte civil. Y ahora, bueno, terminamos después de 5 años de embajador en Guinea Ecuatorial. Sí, yo creo que sí, son defensores de esos valores. Esto es un proceso, ¿no? Hay una gran consigna de los niños cubanos que se van convirtiendo en hombres, ya que los niños empezaron a aquella etapa, seremos como el Che, que al no lo decían, bueno, el entusiasmo, seremos como el Che, y están haciendo lo que hizo el Che. Ahora podemos valorar si llegaron al estadio del Che. Lo que sí sabemos es que están dentro de los parámetros de lo que defendió el Che, dentro de esos parámetros. Siguen defendiendo la misma causa, atendiendo a la gente gratuitamente, todas esas cosas. Eso es un ejemplo, porque cuando decimos hacemos Che, no queremos decir que sean exactamente iguales. Dos gotas de agua no son exactamente iguales, pero hay un parámetro de recorrido en la historia de esos muchachos que ya son personas mayores, son jóvenes ahora, y otros que están un poquito menos jóvenes, están dentro de los parámetros del pensamiento de Che, que fue el compañero comandante Fidel Castro que lo denunció. Y los muchachos saben, entusiasman, conocen, una cosa importante, nuestros niños conocen, no se les puede decir mentira, los muchachos aquí saben. Además, hay veces que, como dicen la gente, salen más de las cuentas y preguntan de todo. Oye, papá, ¿por qué está abuelo? ¿Por qué esto? ¿Y por qué eso? ¿Y quién era fulano? ¿Y cómo lo mataron? ¿Y quién es Mengano? ¿Lo conocen? Porque sí, bueno, nosotros hemos visto y vemos. Tú pensamos en Venezuela, que el Che tiene una vigencia en Venezuela, en Bolivia, en esos países, tiene una vigencia muy fuerte. En África tiene una vigencia muy fuerte en la juventud africana. Lo que pasa es que estamos en épocas diferentes, estamos en épocas distintas, en épocas que hay una batalla de ideas, una batalla ideológica muy fuerte y que cada vez se incrementará más. Tiene una presencia en Estados Unidos. Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2000 de visitar Estados Unidos. Nos invitó varias universidades, a la compañera doctora Ana y a mí, fuimos a varias universidades de Estados Unidos, entre ellos a Miami, a la cueva de los terroristas. Y vimos allí que mucha gente defendía a Che, a la revolución. Cuando presentamos este libro de la Escambray del Congo, salieron a defendernos los norteamericanos allí, cubanos que viven allí. También salió un grupo de la gente esta de Mascanosa y la Loba Feroz a atacarnos también, ¿no? No vamos a decir que solo nos defendieron, pero salió un grupo grande a defendernos. Lucio Borges con su gente, los compañeros del grupo de los maceístas, el grupo nos defendieron allí, de verdad, de decir defenderte en enfrentamiento, ¿no? De enfrentamiento, que la gente quería atacarnos y ellos salían a fajarse con la gente que querían atacarnos nosotros dos, que íbamos solos, ¿no? Que no íbamos con escolta, ni policía, ni pistola, ¿no? Salimos a defender. Eso es un mensaje de Cuba, porque no nos defendían por mí ni por la doctora que iba, sino defendían a Cuba, dos cubanos que están aquí. Eso es. No, yo no diría, ellos son ejemplos en estos valores internacionalistas. Han hecho lo que están dispuestos a hacer muchos cubanos, pero les tocó a ellos, lo han hecho. Y pensamos, hay una consigna nuestra que volverán, y hay una lucha muy fuerte donde tenemos el apoyo de ustedes, de todos los pueblos de país. Y ese apoyo se está incrementando en la lucha por los compañeros que han resistido, que se ha violado con ellos todos los derechos humanos. Entonces hay que hablar de derechos humanos. Si han violado todo lo establecido, no dejan ni que las esposas, los hijos los conozcan, los vean, se encuentran a ellos. Los tienen presos como si fuéramos criminales de guerra. Le ponen 2 cadenas perpetuas violando todas las leyes de Estados Unidos. Entonces todavía no van a hablar a nosotros de derechos humanos. Todavía van a hacer discursos intermedios. Sí, veamos de derechos humanos. Por eso, ahí estábamos oyendo las últimas reflexiones del comandante Fidel Castro, Máximo líder
de nuestra revolución, que hemos tenido la suerte de tenerlo vivo, que ha visto por lo que ha luchado tantos años y que ha visto cómo avanza el país, cómo avanza el mundo, que otros compañeros como el Che, Camilo y otros no lograron verlo. Entonces, defender estos criterios de estos 5 compañeros, es decir, nosotros pensamos, ¿no?, que el bloqueo se hace estilla, no aguanta, porque hemos aguantado 50 años y estamos dispuestos a aguantar 50 años más. ¿Por qué? Porque los muchachos, eso que tú hablabas ahorita de los valores, ya están claros en eso. Ellos saben que eso puede seguir y que muchos de nosotros, por supuesto, no vamos a llegar, pero lo que vienen de así. Es decir, que la esperanza que tienen los enemigos, que han tenido los enemigos, que con el cambio que llega nueva gente, que es normal, van a poder coger mango bajito, como decimos los cubanos. Eso no se va a dar en Cuba, porque la gente tiene más, defienden algo, están defendiendo a su país, y eso es imposible. Tienen un valor histórico, que tienen defendiendo a su país, ese es su país, es lo que han visto, es en lo que se han criado. Ya cómo va a ser el imperialismo para que los blancos y los negros no se lleven, cómo va a ser el imperialismo para que un blanco o un negro se casen uno con el otro, cómo va a ser el imperialismo para esos lugares, que ustedes han visto algunos lugares aquí donde tenemos grandes presas, volverla a convertir en territorio de ellos otra vez. ¿Cómo ellos arreglan eso? Yo no sé qué ellos han pensado cómo arreglan eso. Pues aquí hay lugares que si ellos vienen, que han venido y no la conocen, que antes eran campos de marabú, dirigidos por ellos solos, y ahora son grandes presas, son grandes industrias. ¿Cómo van a hacer ellos eso? ¿Cómo se van a volver a repartir eso que no era de ellos, que se lo robaron, que se lo quitaron al pueblo de Cuba? ¿Cómo organizan ellos eso? No sé si ellos tendrán algún plan para eso. No pienso cómo van a hacer eso. ¿Cómo van a retroceder la historia? Bueno, yo lo que pienso ahora de la situación concreta de ahora es que realmente Cuba está insertada en América. No es que en América en general, en Latinoamérica. ¿Por qué? Por lo que ha pasado en todos estos 50 años que lleva el triunfo de la revolución. Que Cuba ha estado dispuesta y ha demostrado ser un hermano, un hijo, fiel al resto del continente americano, latinoamericano y también caribeño, además del resto del mundo. Esa es una posición de Cuba que eso no lo puede borrar nadie del mundo, y eso está. Y eso trae como consecuencia una reacción, que hay una respuesta. Dan cariño, nos dan cariño, ellos también le damos cariño, y ya es imposible decir que Cuba se asesina a la gente, en Cuba. Eso no camina. Ni ellos, primero ellos nunca lo han creído, porque saben que es mentira, pero ellos se montaron eso bien montado. Pero ahora nadie se los cree, ya ellos tienen que cambiar, por supuesto, la filosofía de ataque. Cuba, bajo la dirección del partido, del compañero Raúl Castro y del máximo presidente nuestro Fidel, está ahí, todo el mundo. El partido está alerta para defendernos como hay que defenderse en un momento como este, de una crisis mundial desde el punto de vista económico, financiero. Hay que defenderse, hay que prepararse, que Cuba está trabajando en esa dirección. Todavía Cuba estaba por aquí, la gente manda en la calle ripiada, sin zapatos, sin comida, nada de eso, ni va a ser. Estamos trabajando en eso, que es dura, pero además hemos seguido apoyando y ayudando el enemigo. Por supuesto buscó formas para decir en un momento, bueno, ahora si Fidel está, si no sé, si Raúl, que ahora la gente, pues aquí siguen los estudiantes de los países, todas las cosas. Y sobre todo tenemos una gran ayuda de los estudiantes, de los compañeros que vienen a estudiar aquí, que es el agradecimiento que se ve que tienen cada uno de ellos por la revolución cubana. Y entonces los que ya peinamos canas, que empezamos esta lucha con 14 o 15 años, y que ya estamos montando en los 70, vemos que verdad que lo que hemos hecho, lo poquito que hemos hecho, que ha sido una cosa simple, no ha sido por gusto. Rememora a los compañeros nuestros que han caído, que no han visto, que dice, coño, qué lástima que fulano no hubiese estado vivo para que viera que hay un gran apoyo en todo. Y un suponer, tú ves, hemos tenido dificultades en el exterior, han asesinado maestros, ¿no? Ha habido respuesta al enemigo,
que no, que la familia y la gente lo sabe, pero no ha habido respuesta. Cada vez que se asesina a un maestro o que quieren asesinar a un médico, que toman una medida, son cientos, miles de gente que salen a decir yo ocupo ese puesto voluntariamente, no hay que llamarlo. Eso es imposible. Eso de un pueblo, que tiene fe en su... Porque cuando Angola, que no se puede olvidar Angola, sencillamente eran miles de compañeros que querían ir a combatir en Angola. Y ahora que estamos en la etapa de las construcciones, del desarrollo, hay miles de compañeros y compañeras, por supuesto, dispuestos a ir a cualquier lugar a cumplir una misión de la revolución. Y aquellos años de misiones eran muy difíciles, porque no nos entendíamos. Aunque hablábamos el mismo idioma, no nos entendíamos. Nosotros habíamos acabado de bajar de la sierra, nosotros pensábamos que todo era idílico, todo era como debía ser. Y la vida no es como uno piensa que debe ser totalmente, hay que ayudarla a conformarla, a crearla.